Hola chicos. Mi nombre es IDT, les estaré trayendo teorías tipo viendo universos de vez en cuando. Espero que les gusten. Sin más que decir, comencemos. Aclaración. Los personajes, música e imágenes que aparecen en este film no son de mi propiedad. Créditos a sus respectivos creadores. A mí solo me pertenece la historia. Fin de aclaración. Capítulo 10. Varios apretaron los puños al ver todas las muertes de los inocentes a manos de Sukuna. Azazel. Parece que a ese tipo se le acabó su suerte. Dijo riendo. Basaka. No es momento de bromas, caído. Odin. Ciertamente, la situación no hace más que empeorar con cada segundo que pasa. Quién sabe cuántas vidas se perdieron solo en esa pelea. Y no parece que vaya a acabar pronto. Varios se enojaron al entender lo que hizo Sukuna. Rías. Él, ese desgraciado, hizo eso para que Itadori se sienta responsable y así poder quebrarlo. Dijo apretando sus puños. Vale, definitivamente tienen que liberar a mi rival rápido. Shinobi. O luchar por cambiar ese futuro tan pronto volvamos. Ide. Lamento interrumpir su charla, pero debemos continuar, y desde ya les advierto que si bien lo que han visto ha sido fuerte, aún no bajará la intensidad. Dijo haciendo que varios tuvieran un mal presentimiento, pero siguieron viendo la pantalla que empezó a reproducir un nuevo video. Dentro de la pantalla. Ásia é bom lugar pra eu me aposentar. Eu não sabia que cê tava aqui. Rolando a Nami já faz muito tempo que da gente conversar. Eu acho que eu tô mudando de ideia. O Itadori precisa ver. Itadori, me escute, agora eu conto com você. Seu desgraçado! Eu juro, eu vou te destruir! Itadori, para de gritar daqui, eu consigo te ouvir! Fuera de la pantalla. Todos estaban en shock al ver el estado del cuerpo de Nanami. Algunos taparon su boca y otros miraban con tristeza. Kiba sobrevivió al ataque de esa maldición, pero, Vali, no aguantará mucho más. Asia. Deben atenderlo, aún no es tarde, lo pueden salvar, aún, dijo apretando sus puños. Graifia. Me pregunto con quién comparte ese sueño, vivir en un lugar tranquilo como Malasia, dijo con una sonrisa triste. Asia. Y lo hará, él saldrá bien. Todos estaban asombrados al ver que aún en ese estado, Nanami siguió peleando y matando a múltiples maldiciones. ¿A qué no? Él. ¿Siquiera está consciente? Cirches. No sabría qué responderte, nunca vi nada igual, todos se pusieron serios al ver la aparición de cierto individuo que para ellos resultaba, cuanto menos, desagradable. Shinobi. Ese desgraciado. ¿Pretende acabar con una persona en ese estado? Dijo seria. Gabriel. Solo para desesperarlo, para hacerlo sufrir, ¿por qué? No logro comprenderlo, ¿por qué quiere ver a otros sufrir? Dijo con lágrimas Asia. Señor Nanami. Dijo viendo cómo el cuerpo Nanami era desintegrado y moría. Rías. Ese malnacido desde hace un buen rato traspasó los límites. Es hora de que pague las consecuencias, y si no lo hace Issei cuando evitemos que lo sellen en el futuro, o Itadori, lo haremos personalmente. Dijo seria a su séquito quienes asintieron. Basaka. Nanami era el nombre de ese hombre, espero que descanse en paz, donde sea que vaya. Y espero que ese ser sin orgullo ni valor alguno sufra hasta morir. Y aún después siga sufriendo. Dijo seria. Azazel. Es comprensible que se encuentre en ese estado, pero si no pelea con la cabeza fría, terminará perdiéndola. Dentro de la pantalla. Como você pode brincar com a vida assim? Você quer que eu reflita sobre meus atos? Nós somos iguais, e hoje Itadori, e você não vai me vencer até aceitar esse fato. E eu dividi meu convicções, por isso aqui eu estou na sua Olha, sou frente. especial com cara costurada. Eu sei que o Itadori fala sério. E eu não sabia que eu era famoso, Itadori falar tanto assim de mim. Sim, você é famoso por ser covarde e fugir. Fuera de la pantalla. Odin. No debes buscarle tanta explicación, joven, simplemente es un ser nacido de la negatividad y goza al poder crear dichos sentimientos, no tendrás una explicación coherente de parte de ese sujeto. Dijo serio. Sona. Sí, que reflexione está fuera de lugar, él no lo hará. Varios se enojaron al ver cómo Maito utilizaba títeres con las caras de personas importantes para Itadori que había asesinado en el pasado. Shinobi. ¿Iguales? No me hagas reír. Dijo con asco. Gasper. Itadori es un buen chico, él no se parece en nada a ese otro sujeto. ¿A qué no? Cada segundo que pasa es más molesto escuchar a ese tipo.
Dijo más seria de lo normal. Cyraork, la chica de las técnicas vudú. Azazel. Espera, ahora que lo pienso, las técnicas vudú manipulan o atacan el alma misma, así que eso quiere decir, dijo para sí mismo mientras sonría. Rosewaise. No es de extrañar que les haya advertido sobre él. Koneko. Qué irritante. Dijo viendo cómo Maito se burlaba de todo. Varios soltaron carcajadas al escuchar lo que le dijo Nobara a Maito. Kuroka. Y bueno, equivocada no está. Bali. Ja. Buena chica, espero que pueda brindar una buena pelea. Dijo sonriendo. Dentro de la pantalla. Eu vou levar seu corpo só pra quebrar. O Yuji vai sofrer e eu vou rir. Se você é uma trompa, então já ativa a ressonância. Outro corpo vai sentir. Essa menina é minha inimiga natural. Tem uma teoria, consegue transformar alguém com seu corpo real. Agora que eu já sei como te derrotar, a batalha de verdade começar aqui. Toma rito medical que você fará. Você acha que eu sou idiota e vou fugir? Em direção ao meu corpo original, atraindo a Nobara se ela perceber. Da dor e ela se encontrou no final, eu troco com a cópia pra tocar em você. É uma pena, garota, deixou a guarda baixa. Agora eu te mando pro inferno, é suficiente esse toque, pois foi golpe direto. Fuera de la pantalla. Koneko. Desagradable. Kiba. Es buena esquivando, pero así no podrán vencer a ese tipo. Michael. ¿Tan obsesionado está por quebrarlo? Dijo molesto. Rías. Es cierto, dijo eso al principio, él no es el cuerpo original. Se dividió. Azazel. Pero para eso, dividió su alma y las técnicas de la chica son técnicas vudú que afectan a la misma. Dijo sonriendo. Shinobi. Ja, parece ser que se encontró con un gran problema. Dijo sonriendo. Serafall. Pero no deben de confiarse. En una guerra la situación puede cambiar en cualquier momento, deben aprovechar esa situación al máximo mientras puedan. Varios pensaron las palabras de Nobara. Sona. Así que si no es el real no puede deformarlos. Irirna. Entonces es otra ventaja, ¿no? Basaka. Sí, lo es, ellos pueden herirlo gravemente, pero él a ellos no. Sagi. Bien, consiguieron ponerlo contra las cuerdas. Kuroka. ¿Qué hará ese tipo ahora? No parece haberse dado por vencido. Todos se quedaron en blanco al ver que Maito se fue. Shinobi. No huyas, maldito cobarde. Dijo hirviendo de ira. Bali. Ese tipo de verdad es loco e impredecible. Rías. No está huyendo. Dijo percatándose de todo. Azazel. Es una trampa. Dijo haciendo que todos se alertara, pero ya era muy tarde. Todos se quedaron en shock al ver que Nobara fue tocada directamente por Maito, pero antes de que pudieran decir siquiera una palabra. La pantalla continuó reproduciendo el video de la pelea. Dentro de la pantalla. Eu fui muito feliz. Então diga a todos que conhecê-los não foi tão mal. Eu aposto que você pensou que era herói. Isso é uma guerra, seu idiota. Nem outro xamã te falou. Eu já disse, somos iguais, essa verdade te corrói. Já parou pra pensar quantas maldições você já matou? Fuera de la pantalla. Asia. No más, dijo con lágrimas. Bali. Esa chica, Rías. Otro estudiante de Issei, dijo apretando los puños. Todos se quedaron en shock al ver cómo Nobara se golpeó atravesando su cabeza. Estaban tan aturdidos que no podían siquiera seguir pensando, pero las palabras de Maito hizo que el ambiente cambiara y se sintiera hostilidad, odio y demás. Un semblante oscuro se hizo presente en la sala, muchas vidas se perderían en el futuro, miles de personas inocentes y jóvenes hechiceros, todo por las maldiciones. Shinobi. Cuando volvamos. Yo seré, dijo tomando su espada. Todos se quedaron callados al escuchar las palabras finales de Maito, no podían decir nada para contrarrestar lo que dijo, o que les hizo apretar sus dientes y bajar sus cabezas. Dentro de la pantalla. My best friend, abraça os olhos, saiba eu entendo todo esse ódio. Nós não podemos só aceitar. Acorda porque nossa luta acabou de começar. Fuera de la pantalla. Cyraork.
El chico de las palmas, al escuchar las palabras de Todou, aquellos que seguían con la cabeza abajo y los puños apretados, pudieron levantar su mirada y miraron con atención a la pantalla. Koneko, no creí que diría esto con otro pervertido, pero tiene razón. ¿A qué no? Aún no es momento de parar, deben vencer a esa maldición y deben liberar a Issei, si no, esa batalla no terminará. Debemos reunir toda la información posible. Rías. Para evitar esto. Todavía podemos hacerlo. Azazel. Shibuya ciertamente se volvió un caos. Bueno, ya no queda nada. Shinobi. El único que será liberado será Issei. Dijo escuchando lo que decía Sukuna. Odin. Espero que ese chico pueda salir bien de eso, aunque bueno, su muerte ha estado destinada desde que comió ese dedo. Gabriel. Pero, al menos, espero que al menos pueda ser feliz por lo que le queda de tiempo. Valí. ¿Cuándo veremos lo que sigue? Ide. En una hora, descansaré un poco, ustedes pueden hablar de lo que quieran. Fin del capítulo. Espero que les haya gustado. Denle like y suscríbanse. Hasta la próxima, se despide He-Man deseándoles buena suerte y buena salud.